Lo hicieron. El día de ayer Vladimir Putin firmó un decreto que queda queda claramente establecido que los rusos van a dejar de venderle petróleo a aquellas naciones que les impongan o que pretendan imponer un precio tope a su crudo. Eso significa que, bueno, es una respuesta a la más reciente sanción de los países europeos y del G7, en donde señalan que, bueno, van a comprar petróleo ruso, pero al precio que ellos quieren, no al precio de mercado. Y bueno, ahora ha firmado un decreto Putin y dicen que, bueno, si no se va a comprar el petróleo al precio de mercado, pues sencillamente no se va a vender petróleo. Punto. ¿No? Esto al final deshace la sanción, ¿no? La hace completamente inoperante, porque lo que pretendían los europeos era volver a comprar petróleo ruso, incluso a un precio que es de $60, que es actualmente el precio de mercado del crudo Urales, así se le llama al petróleo ruso. A ese precio, pero bueno, con tal de, por ejemplo, simular, vamos a llamarle así. Solo que, claro, esto era una manzana envenenada porque si Rusia aceptaba esta imposición de precios topes, entonces también los europeos y estadounidenses iban a empezar a poner precios topes a las demás materias primas de Rusia, al aluminio, al acero, a los granos, a las tierras raras y un montón de exportaciones que tienen los rusos. Entonces, pues esto no le van a tolerar. Y bueno, la respuesta de Putin es muy contundente. O sea, no solo quedó en una ley, en un decreto. Lo curioso de ese decreto, ¿no? Vale la pena señalar, es que deja exentos a China y a la India. Si China y la India quieren seguir comprando petróleo ruso y bueno, para no caer y tienen que finalmente cumplir la sanción de comprar el tope, dicen, bueno, a ellos no hay problema, ¿no? A ellos sí les voy a seguir vendiendo a pesar de que tengan que cumplir la sanción, ¿no? Entonces también es un decreto muy teledirigido a europeos y a estadounidenses. Bueno, encima nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho, Julio, amigos del Chapucero? Fíjate que ya la cosa se puso más complicada en el conflicto entre Rusia y no solamente Ucrania, sino además entre Rusia y el occidente, porque recordamos que recientemente entró en vigor el tope al precio del crudo ruso entre el G7, la Unión Europea y Australia, los cuales habían acordado a principios de diciembre establecer en $60 determinado tope. ¿Qué significa esto? Que ellos se atribuyeron la facultad de imponer el costo, es decir, cuánto debería costar cada barril de petróleo crudo ruso. Y Rusia había dicho que prepararía una respuesta con la cual podría desatar una crisis energética. En Navidad, Vladimir Putin no habló del tema y en Occidente cantaron victoria. Dijeron, este es el comienzo del fin para Rusia. Putin está asustado, no ha respondido. Y justamente, pues de eso se trataba. Sin embargo, este 27 de diciembre del año 2022, así 4 días antes de que el año termine, Vladimir Putin por fin responde y responde de qué manera. El presidente Putin acaba de firmar un decreto en respuesta justamente al tope, al precio del petróleo ruso que le habían impuesto el G7, la Unión Europea y Australia. Y ahí pues también le podemos meter a la OTAN, porque algunos países de la OTAN forman parte de la Unión Europea y los que no forman parte de la Unión Europea forman parte del G7 y viceversa. En ese sentido, Rusia dejará de vender crudo a las naciones que se han sumado a esta medida. Y esto, bueno, pues si tomamos en cuenta que sobre todo en la Unión Europea muchas de esas naciones eran dependientes del petróleo ruso, prácticamente veremos en estos próximos meses un proceso de desglobalización en el que han insistido los de la Unión Europea, que han quedado por voluntad propia, por masoquismo, por entreguismo y por estupidez, han quedado en medio de dos fuegos. Por un lado Estados Unidos, por otro lado Rusia. Por el lado de Estados Unidos, además Estados Unidos les ha vendido pues bastante caro, bastante, por lo menos unos 4 veces más caro, tanto el gas como el petróleo que antes le compraban a Rusia, pero la Unión Europea dice que no le puede permitir a Rusia hacer una guerra en Europa, aunque sea contra un país que no forma parte de la Unión Europea. Y en ese sentido, pues prácticamente por la vulnerabilidad de la misma Europa, pues se puso a guerrear contra Rusia
Y decimos a guerrear porque aunque no ha mandado su ejército, le ha impuesto como 12,000 sanciones a Rusia y además también ahora se suma a este tope, a esta imposición, al tope del precio del crudo ruso, que bueno, pues sí, ahora sí, 2023, en pleno invierno, vemos la manera suicida en la que Europa tiene que responder, digamos, a ese gran reto. De acuerdo con el documento oficial, en relación con las acciones no amistosas, dice Rusia, y contrarias al derecho internacional de Estados Unidos y los estados extranjeros y las organizaciones internacionales que se han unido a ellos, se prohíben los suministros de petróleo y productos petrolíferos rusos a personas jurídicas y físicas extranjeras si los contratos, ojo con esto, porque aquí viene lo importante, si los contratos de estos suministros prevén la utilización de un mecanismo de limitación de precios. Es decir, si ellos quieren comprar petróleo al precio que ellos fijaron por su propia voluntad y de manera autoritaria sin respetar el libre cambio, entonces Rusia tiene prohibido vender en cualquiera de sus niveles de gobierno y en cualquiera de sus empresas. El decreto entrará en vigor el 1 de febrero de 2023 y permanecerá vigente hasta el 1 de julio del 2023, es decir, el primer semestre de 2023, en donde por un lado tendremos el invierno frío, crudo, que más o menos se alarga por ahí de abril, más o menos, y que bueno, pues estamos hablando de 4 o 5 meses en el que la van a pasar bastante mal y además pues se agregan a esto, porque también recordemos que el 5 de diciembre entró en vigor este tope al crudo ruso, pero en enero y febrero se terminaba de destrabar también el que se le impusiera un tope a los derivados del petróleo, por ejemplo las gasolinas y el diésel. Y la pregunta es, si no tienen gasolinas, si no tienen diésel, si les cuesta mucho trabajo conseguirlos por otro lado, ¿cuál es la necesidad de complicarse la existencia en las fechas más delicadas para Europa? En fin, una política que seguimos sin entender y en ese sentido, pues Rusia sigue haciendo lo propio, defendiéndose y pegando contragolpes que simbran al sistema financiero internacional. Menos de una hora después de la publicación del documento, cabe señalar que ya los precios del petróleo se dispararon y, por ejemplo, el crudo Brent subió $86 el barril por primera vez desde el 5 de diciembre, con lo cual, bueno, pues una medida que ya tuvo reacciones inmediatas y que seguramente va a seguir intensificando la crisis, potenciándola y bueno, sobre todo esto que hemos estado observando y desnudando la vulnerabilidad de las economías europeas que por más que hablan de energías verdes, hemos visto que son sumamente dependientes de las energías convencionalitas. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe de Rey. Yo me despido con un cordial saludo para la comunidad del Chapucero USA.